Buenas tardes. Mi nombre es Mónica Araceli Navarro González y en esta tarde y mi exposición se tratará acerca del sistema electoral mexicano, una breve historia y sus derechos. Mis temas a tratar serán estructura del sistema electoral mexicano, breve historia de la transición del IFE al INE, derechos político-electorales, cómo se pueden perder estos derechos, la conclusión y mis referencias. La estructura del sistema electoral mexicano El sistema político electoral mexicano a nivel federal se compone por una autoridad administrativa que es un organismo constitucional autónomo. En el artículo 41, fracción quinta de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, conocido como el Instituto Nacional Electoral, asimismo por la autoridad jurisdiccional regulada en el artículo 99 de la Constitución, conocido como Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y finalmente la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Electorales, organismo especializado que deriva de la Fiscalía General de la República. La breve historia acerca de la transición del IFE al INE, esto radica en la ley. El Instituto Nacional Electoral es un organismo público e independiente. En sus decisiones y funcionamiento, su principal tarea es organizar las elecciones federales y las locales en coordinación con las autoridades electorales de dichas entidades. El instituto fue creado en febrero del 2014 y transformado al IFE, el Instituto Federal Electoral, en una autoridad de carácter nacional como es el INE. Esta transición se da a través de un cambio en la ley. Anteriormente, lo que daba vida al IFE era el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, COFIPE, donde se buscaba una institución imparcial y transparente en el proceso electoral. Al inicio, esto no tenía ninguna autonomía, pues era presidido por el secretario de Gobernación y su conformación tenía tanto 2 diputados como 2 senadores. Con el tiempo, esa estructura fue cambiando a fin de que los consejeros no dependieran de ningún otro poder. A través de una reforma a la Constitución se crea el Instituto Nacional Electoral, dándole carácter de organismo público y autónomo, abrogando, o sea, quitando el COFIPE y dando vida a la LEGIPE, Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, donde se pretende homologar los estándares de calidad con los que se organizan los procesos electorales, tanto federales como locales. Los derechos político-electorales. Están los derechos político-electorales regulados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Nuestros derechos son votar en las elecciones populares, ser votados en los cargos de elección popular, asociación libre y pacífica, afiliación libre e individual a los partidos políticos, integrar autoridades tanto electorales en las entidades federativas. Votar en las elecciones populares es la facultad que tiene el ciudadano de manifestar su voluntad a favor de los candidatos a ocupar los cargos de elección popular. El sufragio activo, universal, libre, secreto, directo, personal e intransferible. ¿Cuáles son los requisitos? Ser ciudadano de los Estados Unidos mexicanos, contar con credencial para votar y estar inscrito en el listado nominal. Ser votado por los cargos de elección popular es la aptitud del ciudadano para ser postulado como candidato a un cargo de elección popular.
cuando tenga las cualidades y los requisitos exigidos por la ley. Viene siendo como la edad, la nacionalidad, residencia, entre otros, atendiendo al cargo que se requiere. La asociación libre y pacífica es una atribución ciudadana de crear entidades jurídicas con finalidad específica y actividades concretas, por ejemplo, agrupaciones políticas y partidos políticos. Las actividades de las entidades creadas deben ser precisadas en sus documentos básicos, declaración de principios, programa de acción y estatutos, afiliación libre e individual a los partidos políticos, facultad del ciudadano para adherirse a un determinado partido político, conservar o ratificar su afiliación o simplemente desafiliarse. El afiliado o militante es un ciudadano que pertenece formalmente a un partido político, con derechos y obligaciones de acuerdo a los estatutos de una entidad política. Integrar autoridades electorales en las entidades federativas implica el ser nombrado para cualquier otro empleo o comisión, teniendo las cualidades que establezca la ley en las entidades federativas, tanto administrativas como judiciales. ¿Cómo se pueden perder los derechos político-electorales? El artículo 38 de la Constitución Federal nos dice: los derechos o prerrogativas de los ciudadanos se suspenden por 1. Por falta de cumplimiento sin causa justificada de cualquiera de las obligaciones que impone el artículo 36 en su fracción tercera, cuarta y quinta. Y se impondrá además de las otras penas que por el mismo hecho señalaré la ley. El punto número 1 puede ser por estar sujeto a un proceso criminal por delito que merezca pena corporal, o y tiene que ser contado desde la fecha del auto de formal prisión para que así transcurra un año durante la extinción de la pena corporal. También terminando su proceso, de ahí se tiene que contar a un año para que él pueda tener, posiblemente se le vuelva a otorgar el derecho. Por vagancia o ebriedad, declarada en los términos que prevengan las leyes, por estar prófugo de la justicia desde que se dicte la orden de aprehensión hasta que se prescriba la acción penal, y por sentencia ejecutoria que imponga como pena esa suspensión. La ley fijará los casos en que se pierden y los demás en que se suspenden los derechos del ciudadano y la manera en que pueden ser rehabilitados sus derechos. La conclusión. El principal objetivo de lo anteriormente expuesto es que se conozca un poco más sobre la historia electoral de nuestro país. Entender con que la ley solamente diga federal y cambie a la palabra general le da otro sentido más complejo en el sistema jurídico y debe ser representado por las autoridades, pero también debe ser útil y accesible a los ciudadanos. Entender que los derechos no son únicamente votar y ser votado, implica mucho más y es necesario que sean conocidos por nosotros para poder ejercerlo de forma libre y ser partícipes de las tomas de decisiones y la representación. Y finalmente, entender que los derechos pueden perderse y es necesario no solo ejercerlos, sino también cuidarlos. Buenas tardes.